Lo conocimos en junio cuando llegó a Ciudad de México para solicitar que el gobierno federal apoyara a Uruapan por la presencia de múltiples bandas de la delincuencia organizada. En aquella ocasión, el alcalde reveló que los operativos que implementaba con su policía ya le habían provocado amenazas. Amenazaron el 1 de septiembre que iban a venir por mí, que iban a levantar a mi bebé, que es un bebé, en ese entonces tenía 1 año, ahorita tiene 1 año 9 meses. Y bueno, pues estamos enfrentando esto, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Carlos buscaba diálogo directo con la presidenta Sheinbaum. Lo que nosotros queremos es que ella, con la fuerza que tiene del Estado mexicano, voltee a ver la realidad que estamos viviendo nosotros como presidentes municipales en territorio. Además, quería entregar un reporte al ejército sobre el armamento que su policía decomisaba. No estamos encontrando pistolitas de agua, ni estamos encontrando borrachos que estén alterando el orden público o riñas callejeras. Estamos encontrando zonas de guerra donde hay minas, donde hay granadas, donde hay rifles con lanzagranadas, donde hay estos proyectiles que avientan desde los drones y bueno, armas calibre 50 que son de uso exclusivo del ejército, que son materiales de guerra prácticamente. Al final de esa conversación, Carlos reveló que se la vivía con chaleco antibalas y 135 días después, con todo y guardias federales, fue asesinado en el corazón de Uruapan. Ya nos mataron a nuestro presidente. Sí, estoy loco porque un cuerno no se atreve a hacer este tipo de situaciones y de sobre todo de ir al frente en estas decisiones que son muy importantes para darle paz social al municipio que gobiernas. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Lo mataron, lo asesinaron frente a sus hijos, frente a su familia, frente a decenas de personas. Un hombre valiente, un hombre que alzaba la voz, un hombre que hablaba con verdad, un hombre que incomodaba. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, y lamento el tema que tenemos hoy porque sí pega. La verdad es que a mí me conmocionó el sábado cuando supe. Muy buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo. Manuel, muchas gracias. Sergio. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio. Muy buenas noches. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, Sergio, porque es el asesinato atroz, el homicidio, pero también es la reacción, lo que ha venido, las protestas. ¿Cómo lo ves? Bueno, déjame empezar por el hecho de que vemos el asesinato de Carlos Manzo unos días después del asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los limoneros. Vemos una situación realmente muy complicada en Michoacán, los dos con un mensaje pues que debiera ser normal. El mensaje es: ayúdenos por favor a tratar de mantener este estado tranquilo, ayúdenos por favor a que podamos trabajar, a que podamos producir nuestros limones, a que podamos gobernar, a que no tengamos que estar sometidos a presiones, que no tengamos que estar sometidos a extorsiones. Y no, pues bueno, finalmente estamos viendo los homicidios y después me temo que la reacción del gobierno ha sido realmente decepcionante, ha sido terrible. No puedes decir que todo es culpa de Calderón, un gobierno que terminó hace 13 años. ¿Para qué has tenido el poder 7 años si no puedes hacer nada y si todo es culpa de Calderón? Es que se saltan ese periodo porque dicen, fue Calderón, Peña Nieto, pues sí, pero y además, apenas estamos cambiando la estrategia. A ver, las cifras no funcionan. La propia presidenta dice, es que estamos teniendo buenos resultados y ahora sí estamos enmendando el camino. A ver, en el 2012 hubo 800 asesinatos dolosos en Michoacán y en 2024, después de 6 años de gobiernos morenistas, hubo 1,600. Se duplicaron los asesinatos. No es que no se pueda reducir la violencia en algunos estados. Lo vimos, el estado muy característico es Coahuila. Coahuila redujo en 96% su número de homicidios dolosos desde el 2012 hasta el 2024. Son las cifras del INEGI, no las estoy inventando yo. Pero a ver, Coahuila es ejemplo de que sí se puede. Michoacán es ejemplo de que no se puede. Michoacán duplicó sus homicidios dolosos. No puedes decir que fue culpa de Calderón cuando los homicidios dolosos
Doloso se duplicaron en los gobiernos que ha tenido Michoacán en los últimos 12 años, que han sido principalmente PRD y Morena. Pero a ver, ¿qué esperar? Ahora veíamos un recuento que preparamos. ¿Qué esperar cuando se nombra a Carlos Manzo hoy una vez, nombre completo en la mañanera, y se menciona 10 veces a Calderón, Felipe Calderón, 5 veces a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Que hay una suerte como de falta radical de empatía con lo que está viviendo una población. No solamente es la familia de Carlos Manzo y sus íntimos y su circuito, social. Es una población que tiene, en efecto, por lo menos 25 años enfrentando una tragedia que no ha dejado de crecer. Ubiquemos Uruapan como la segunda ciudad más importante de Michoacán y ubiquemos que es no solamente el bastión de la exportación de aguacate, sino de una de las exportaciones más importantes que tiene este país, 2.5 millones de toneladas al año. Es inmenso. Y resulta agraviante que este sea el motivo por el cual el crimen organizado tiene controlada la zona. Los productores, las autoridades han tratado, digamos, año tras año, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, de enfrentar esta circunstancia. Algunos han pactado, en su momento, algunos intentaron relacionarse con la tuta, con el mencho, en fin, encontrar si había alguna solución para coexistir. No funcionó ese esquema. Luego, pues en efecto, hubo momentos de enfrentamiento que dieron muy malos resultados. Y luego hubo abrazos. Carlos Manzo es la reacción a la política de los abrazos. Él tenía una premisa: yo no voy a pactar con ninguno de los grupos. Y creía, sinceramente creía, que eso lo iba a proteger de las agresiones. Detienen al Rino, que era justamente el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en Uruapan. Lo detiene él participa. Y es muy probable que esto haya sido una venganza a ese temple, a ese valor, a ese desafío frente a estas organizaciones. La pregunta a Claudia Sheinbaum es: ¿vamos a hacer el recorrido completo? Pues hagámoslo. Carlos Manzo ha sido el hombre moralmente más entero de esa zona en toda esta larga historia que acabo de contar. Y le dedica una mención. Y dice que en realidad somos los comentócratas, ¿no?, la derecha, en fin, los concesionarios, los responsables de este escándalo. La falta de empatía, yo diría radical, con lo que está pasando en esa población, es lo que a mí me deja más alarmado, porque no apunta a ningún tipo de salida, sino una confrontación que tiende a escalar. Y parece una desconexión de la realidad, porque lo que movimos después fue el enojo, la rabia, las protestas que siguen y que se extienden, no solamente Uruapan y Morelia, ahora veíamos también el caso de Apatzingán. Es un caso de una terrible, como dicen Sergio y Ricardo, terrible falta de empatía presidencial, de desconexión a la realidad, pero también es un sinsentido político. Si tú quieres salir adelante en Michoacán, lo que tendrían que haber hecho desde el sábado hasta el día de hoy, que además el sábado tardaron 12 horas en tener una reacción, la presidenta, salió Christopher Landó, la salió presidenta antes. se quejaba de que los comentócratas no habían ofrecido condolencias. Bueno, ella ofreció sus condolencias el domingo a las 11:12 del mediodía. Había salido Christopher Landó mucho antes que ella, el subsecretario de Estado. Sí. Pero, bueno, más allá de eso, tú tienes que convocar. A ver, hay que asumir que Michoacán es un estado, ahí sí es un estado fallido, es un estado que es un riesgo a la seguridad interior del país, es un estado que ha fracasado en el ámbito de la seguridad, como decíamos, sí, desde hace 25 años. El primer reportaje que me tocó hacer sobre temas de crimen organizado fue en Michoacán en 1990, hombre. O sea, y ya estaban ahí los Valencia, ya estaban estos personajes, y estaban militando en el PRD, en en el FDN que era entonces. No importa, no quiero asumir que el crimen organizado es de un partido, porque ahí ha cruzado todos los partidos en Michoacán, pero los ha cruzado a todos. Lázaro Cárdenas Batel, el actual jefe de la oficina de la presidenta, es el jefe de la oficina,
era el gobernador de Michoacán, él pidió personalmente, pidió al Calderón, él es el que pide la intervención militar, que se hubiera dado probablemente igual, pero él la pide. 19 años. Hay que reconocerle a Lázaro Cárdenas que es el último gobernador que yo recuerde de Michoacán que no estuvo relacionado o que pactó con los criminales. No fue acusado. No fue acusado, por lo menos, y además pidió la intervención del Estado federal, quien fuera el presidente, para que interviniera en el Estado. Todos los demás gobernadores, todos, sin excepción, han tenido relación y han estado acusados de tener relación. En Uruapan no ha habido un presidente municipal que no haya sido acusado. Bueno, a ver, el propio Carlos Manso ha señalado a su claro. antecesor y al gobernador Ramírez Bedoya con todas sus letras de corrupto y de estar alineado con los grupos criminales. Y el gobernador está bajo investigación de los Estados Unidos, además por el tema del aguacate. El gobernador desde hace un buen rato. ¿Esto va a ser un asesinato más? ¿O esto es un parteaguas? Mira, eso no lo sé, solamente la historia lo puede decir. Hemos visto tantos homicidios que finalmente han dividido al país, que han exasperado a la población y después de cierto tiempo pues se olvidan. ¿Quién se acuerda ya de la maestra Irma Hernández, que fue ejecutada en el norte de Veracruz y con una gobernadora que nos dijo que no nos preocupáramos, que había sido un infarto y que insistió, además, aunque no les guste, es un infarto y ya nadie habla de ella? Desafortunadamente, en un país con tantas tragedias, en un país con 25,000 homicidios al año, muchos de los homicidios se olvidan después de muy poco tiempo. Y además vemos pues una política oficial de comunicación que a mí me parecería vergonzosa. Resulta que la presidenta Sheinbaum es la víctima, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, su mentor. Pero ellos son las víctimas realmente. Anunció esta mañana, y me pareció bien, es que vamos a hacer una investigación, pero no del homicidio, vamos a hacer no de lo que está pasando, sino de las redes sociales que nos están atacando, de la derecha. ¿Por qué tuitea? En eso pierden... Bueno, y si nos vamos a eso, a ver, tú en el noticiero acabas de sacar un resumen de lo que están diciendo estas redes, que además sí son pagadas por el gobierno para presentar los puntos de vista del gobierno. Bueno, es que si yo tuiteo algo, ya soy de derecha, ya soy... no sé, es absurdo esta idea de que si alguien dice algo en contra mía es facho, es de derecha, cuando pues lo que estamos haciendo es decir exactamente lo mismo que yo hice, porque yo sí me opuse a la guerra contra el narco de Felipe Calderón y tuve toda una serie de enfrentamientos con el entonces presidente Felipe Calderón, pero mantengo esa posición ahora. Nos dicen, es que ya no hay guerra contra el narco. Cada 15 días el gobierno da a conocer sus resultados de la guerra contra el narco y tantos laboratorios de fentanilo, esos que no existen, y tantos detenidos y tantos abatidos. Esta mañana, ¿cuántos abatidos? 14 en Sinaloa. 14 en Sinaloa. O sea, la guerra no ha terminado, pero nos están queriendo engañar con una narrativa en la que ellos son las víctimas. Y la verdad es que a mí me parece inquietante. Ahora, lo trágico es que la verdad no importa, o parece no importar. A ver, es que y es sí por hablar con verdad que asesinaron a Carlos Manso. El caso de Manso sí es un parteaguas por la cantidad de luz que está arrojando sobre el problema de hoy, no el de hace 25 años. El de hace 25 es el origen. Pero el problema de hoy es que somos una comunidad política indispuesta para resolver los problemas más delicados. Déjeme hacer el símil, Manuel. Si esto fuera una familia, se mete un asesino, le pega un tiro a uno de los hermanos de la familia y en lugar de perseguir al asesino, la familia se empieza a echar la culpa de quién fue el responsable de abrir la ventana o quién no cerró la puerta. A ver, de un lado están acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de no haberse hecho cargo, de no haber respaldado a Manso, y hay mucho enojo, quizá justificado. Sí. Del otro lado, lo que dicen es, ahí está la derecha que me está atacando, y lo importante es que el gobierno es una víctima. ¿Y el ladrón? Al ladrón tendríamos que estar gritando todos. Claro. Es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si tienen razón los cercanos de Carlos Manso, hoy Valentín Rodríguez, entrevistado en este espacio, me decía, fue una venganza por la detención del Rino, por el líder de la cabeza de playa del Cártel Jalisco. A ver, ahí está la pista. ¿De qué nos sirve este nivel de confrontación? A menos que el gobernador o la 4T, porque además también vimos a los gobernadores de Morena saliendo a cobijar al gobernador.
poco de condena a Carlos Manso y su asesinato, mucho de arropo para un gobernador señalado sobre el que pesan señalamientos y acusaciones. Pero, el gobernador se va y se mete al funeral y le pegan una cachetada, le pegan de gritos. Pero a ver, ¿a quién conviene hoy el divorcio entre la comunidad de Uruapan y su gobernador para enfrentar esto? ¿A quién? A nadie. O solo a los criminales organizados. Yo sí creo que tendríamos que poner en el centro quiénes son los responsables. A menos que el gobernador realmente no tenga ningún tipo de vínculos con alguna organización criminal. Ese es el tema. ¿Por qué no ha avanzado la estrategia de seguridad como debería avanzar? ¿Por qué lo platicábamos hace unos días? En la última encuesta de percepción de ciudadana sobre la inseguridad, resulta que en el último año, de octubre a octubre, aumentó 29% la percepción aumentó en 29 ciudades, la percepción de inseguridad y solamente en 4 disminuyó. O sea, la gente se siente más insegura. Ahora que en octubre del año pasado tenemos un gabinete de seguridad que ha funcionado mejor, ha abandonado la política de abrazos y no balazos, y tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que haber una mayor... ¿Por qué? Porque no se ha dado el paso siguiente, que es imprescindible, que es desmontar las complicidades políticas que hay con los grupos criminales. Ocurre con la corrupción, con Adán Augusto, ocurre en el tema del contrabando de combustible, con el ex secretario almirante, Rafael Ojeda, está ocurriendo ahora con los políticos que cobijan o que están acusados de estos temas. Ramírez Bedoya tiene acusaciones de muchos personajes de la política michoacana de que no está protegiendo a los ciudadanos y está protegiendo a los criminales. Tiene que intervenir ahí directamente. Apenas esta semana pasada tuvieron que ir Harfuch y Trevilla a hablar con los limoneros. Tendría que ser un tema de política interior del Estado. Entonces, si tú no das el paso de desmontar las complicidades políticas de todos, y en Michoacán debe haber de todos los partidos, que las complicidades políticas que hay, que protegen y que amparan, y que ese era el punto de Carlos Manso, entre otros. Si no rompes esas complicidades políticas, no vas a tener avances ni en la percepción de seguridad, ni tampoco resultados. ¿Por qué? Porque esas complicidades pueden detener al Rino, pero va a mandar otro, el Cártel Jalisco, y va a haber políticos que lo van a cobijar. ¿Ah, sí? Pues sí, ya a estas alturas del partido uno se pregunta si está en buenas manos la investigación del asesinato de Carlos Manso, si se mantiene en la Fiscalía del Estado. Pues es manoseada por las instituciones del Estado. Me parece, aunque yo tampoco estoy tan seguro de que la Fiscalía General de la República vaya a hacer las cosas mejor. Lo que sí puedo decir es lo siguiente, porque tenemos los datos concretos oficiales. Nos dicen que ahora las cosas van mejor porque hay un gobierno de Morena. No nos dicen por qué no mejoraron en los últimos 7 años, que ha habido gobiernos de Morena a nivel federal y en los últimos años gobierno de Morena también a nivel estatal. Lo que sí puedo decir es que la tasa de homicidios se duplicó en el estado de Michoacán del 2012, último año de gobierno de Felipe Calderón, al 2024, primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo puedes decir que está mejorando la situación en una entidad en que el número de homicidios se duplica? Eso no se puede decir. Ahora, ayúdenme a entender lo que pasa abajo, porque hemos visto las movilizaciones, las protestas, estudiantes, ciudadanos, irrupción ayer en el Palacio de Gobierno en Morelia, capital de Michoacán. ¿Cómo estás viendo eso? Carlos Manso funda un movimiento. Por eso es distinto, creo yo, al caso de la maestra Hernández y muchas otras, porque lo que tiene es el movimiento del sombrero, que además, no olvidemos, se funda porque Carlos Manso, siendo diputado federal, quiso ser presidente municipal de Uruapan por Morena. Se hacen las famosas encuestas, Manso gana las encuestas y le arrebatan la candidatura. Y entonces dice, cómo no, yo voy a ser presidente municipal, se lanza de independiente y construye ese movimiento que le permite colocar diputados locales, diputados federales, regidores, y él arrasa 40%. Y a partir de eso construye un discurso. Justamente el discurso político es no pactar, enfrentar sin ningún tipo de tolerancia a los distintos grupos. Y eso enciende entre la gente. O sea, sí es un movimiento que va andando. Les quitan al líder, lo convierten en su mártir, y en ese momento
la escala de esto, lo dice bien Sergio, no sabemos cuál va a ser, pero no creo que sea pequeña. Nada más pulsando las redes sociales, no las inorgánicas que alguien pagó, no los bots, no las reales. Y mira que las hubo. Supongo que el gobierno está preocupado, pues por lo que todos observamos. A ver, fue una cantidad de videos, de Instagram, de mensajes enormes. La gente se identificó con lo que está pasando. Es la mayor crisis que hasta ahora ha enfrentado este gobierno. Esto podría ser uno de los descalabros más serios del gobierno de Claudia Sheinbaum si comete el mismo error que cometió Peña Nieto con Ayotzinapa. ¿Cuál fue? La falta de empatía con las víctimas. Pues el error cometido hoy en la mañana hasta ahora es el mismo de Peña Nieto yéndose a China con Ayotzinapa. Ya deberían aprender la lección, pues. Oye, y además no se puede pensar que vas a avanzar en la seguridad sin avanzar también, luego de todo lo que ha ocurrido en el país en todos los últimos años, no importa, sin avanzar en lo político. Es imposible. Tú tienes que ir hacia los cómplices políticos, tienes que investigar quiénes son, quiénes participaron. Si no, una investigación que detengan, mataron al responsable y que detengan un responsable intelectual del Cártel Jalisco, no lo va a creer nadie. Pues lo veremos, porque esto tiene cuerda todavía, mucha por delante. Jorge, gracias, Ricardo. Gracias, Sergio, Manuel. muchas gracias. Manuel. Hasta mañana, pásela muy bien.